Frederick Taylor. Considerado el padre de la administración científica, nació el 20 de marzo de 1856 en una familia liberal de Filadelfia, de la clase alta. En su adolescencia, Taylor fue muy preciso y buscaba la mejor forma para calcular algo. Abandonó sus estudios universitarios de Derecho por un problema en la vista y a partir de 1875 se dedicó a estudiar y a trabajar como obrero en una de las empresas siderúrgicas de Filadelfia. En 1878 efectuó sus primeras observaciones sobre la industria del trabajo en la industria del acero. A los 25 años, Taylor hizo enemigos y debido a eso perdió su trabajo. Tal acontecimiento lastimó a su autoestima. Él comenzó a concentrarse en su hogar y en atender a su esposa. En 1911, Frederick publicó su libro Los principios de la gerencia científica, mientras que en un viaje de discurso en el cercano oeste, en 1915, él contrajo gripe. Lo admitieron a un hospital en Filadelfia y celebró sus 59 años allí. Murió al día siguiente, en 1915. 4 principios de la teoría de la administración científica. El primer principio es la organización científica del trabajo. El trabajo que deben realizar los administradores para reemplazar el método de trabajo ineficiente y evitar la simulación del trabajo es cuando la organización científica debe actuar para que los trabajadores tengan que trabajar por iniciativa propia. Segundo principio, selección y entrenamiento del trabajador. Colocar al personal adecuado según sus capacidades. Ver la función que desempeña. Esa es la forma de que la empresa pueda crecer, ya que así cada trabajador podrá rendir mucho más. Tercer principio, cooperación entre directivos y operarios. La idea es que los intereses del obrero sean los mismos que el empleador, para tener un solo objetivo, y así el obrero pueda preocuparse, luchar, esforzarse más para lograr el objetivo trazado. Cuarto principio, responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo. Los gerentes se encargan de la planeación y del trabajo manual, proporcionando una mejor calidad, capacitando a cada trabajador para que el rendimiento sea muy eficiente y se pueda estar al día con la tecnología. Explican que las guías que prepararon Taylor y otros para mejorar la eficiencia de la producción todavía se aplican hoy en las organizaciones. Para decírtelo en términos más sencillos y con un ejemplo, Frederick fue el primero en observar que la ineficiencia de los empleados se debía a la numerosa concentración de tareas en una sola persona. Se dio cuenta que dividiendo un trabajo o tareas en partes se podía lograr que el obrero se cansara menos, se concentrara más en una sola cosa y sobre todo se especializara solo en esa pequeña porción del trabajo. Esto se transformó luego que en un principio de la administración se llamara departamentalización. Hoy en día toda gran empresa tiene distintos departamentos, ventas, compras, logística, lo cual sigue el principio de especificación de las tareas que creo que Taylor nos hizo. Cuando los gerentes analizan las tareas básicas del trabajo que deben realizarse, hacen estudios de tiempo y movimientos. Para eliminar movimientos inútiles, contratan a los trabajadores más calificados para un puesto y diseñan un sistema de incentivos basados en la producción. Estos usando los principios de la administración científica. Estas medidas son aplicables hoy también en aquellas pequeñas y medianas empresas, donde el patrón está pendiente sin descanso del desarrollo de los trabajos e incluso puede él mismo demostrar a los trabajadores que sí se pueden hacer en menor tiempo, las faenas productivas. De esta forma sus asalariados no tendrán excusa para aumentar sus productividades, pero en las grandes firmas esto es imposible. Es más, en la división del trabajo ya ni siquiera.